Y después un cuadro. Marica, no. ¿No pudo? No, se dañó. No, ahí. Pásame otro pedacito de cinta. Pero no esas, que esas más feas, pero vale. Pártela. Pega ahí. Pártela. Problema del sonido. Yo voy a poner esta cerquita por el sonido. Para grabar la voz. Sí. Ese sí no le he hecho el experimento aquí. Sé que coge bien la imagen, pero no sé qué tal coge el sonido. Dale, comienza. ¿Ya está? Ya está. Bueno, muy buenas tardes. Habla Andrés Cubide Rodríguez, un docente al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá, delegado de los docentes ante el Comité Distrital de Capacitación Docente de Bogotá. Y con mucho gusto atiendo estas inquietudes de ustedes en el sentido de abrir un discurso referente a la formación de los docentes. En primera instancia tengo que referirme a que se debe tener en cuenta la docencia como una profesión. Debe dársele ese nivel. Cuando la colocamos así, entonces estamos hablando que las universidades han organizado y han desarrollado a través del tiempo y a través del desarrollo de la misma pedagogía, de las didácticas, diseño de carreras de docencia que dotan a los maestros de elementos fuertes para la enseñanza de las diferentes disciplinas del conocimiento, pero a su vez la universidad, a pesar de que pueda tratar de un currículo, una malla de asignaturas amplia, gradúa a sus estudiantes y es la práctica la que muestra una necesidad real cuando el docente entra en ejercicio de su profesión. Y hay que mirar que el docente debe estar en una actualización permanente y en una capacitación permanente, para lo cual el sistema educativo y la profesión docente, el estatuto docente, ha considerado en su reglamentación como un derecho que los docentes tengan acceso a perfeccionamiento, a capacitación, a posgrados, a altos estudios, para que la pedagogía de la misma manera avance. Y cuando hablamos de posgrados, estamos hablando de innovación e investigación. En otras palabras, no podemos quedarnos solamente en la rutina del aula de clase, sino que abonamos los esfuerzos que se hacen desde todos los espacios para llegar a desarrollos de pedagogía y de didáctica más avanzados. De ahí que tenemos docentes que se vuelven unos héroes, que son capaces de trabajar sin muchos recursos y lograr resultados de innovación que vienen a ser adoptados desde su clase, desde su asignatura, y en el mejor de los casos los PI los apoyan y los adoptan institucionalmente. Otros más avesados se adentran en los espacios de la investigación, en equipos de investigación muy pequeños que generalmente vienen siendo generados desde las universidades con grupos de investigación, y encontramos que los maestros deben estar entonces en un perfeccionamiento de manera continua. Esto en una última reglamentación es el decreto 709 de 1997, que lo contiene en los diferentes aspectos, en lo que es la formación profesional, la formación de posgrados y la capacitación. En la reglamentación encontramos los PFPD o programas de formación permanente, que son los cursos que se crearon inicialmente para cumplir con un requisito del estatuto docente y que conlleva a la adquisición de unos créditos que son requisitos en algunos de los grados del escalafón docente
reglamentado por el decreto 2277 de 1979. El antiguo, el que es denominado antiguo escalafón. Esos cursos inicialmente venían siendo proveídos, diseñados por instituciones de educación no vinculadas a universidades o institutos que no eran reconocidos como de orden superior, y la reglamentación del 709 obliga a que sean universidades y facultades de educación las que los diseñen y los desarrollen. Es decir, coloca los PFPD en un nivel de educación superior. Y últimamente hemos logrado que no solamente existan los PFPD, sino que también existan cursos de capacitación, cursos de actualización y diplomados que son aprobados por el Comité Distrital de Capacitación Docente y que de acuerdo a su duración en horas, cuando un crédito equivale a 45 horas, entonces se les da la equivalencia pertinente para que vayan siendo abonados a esa cuenta de créditos que tienen los docentes para el efecto de su ascenso en el escalafón. Pero también encontramos que hoy en día las universidades han creado facultades, han desarrollado carreras que en la medida en que el conocimiento ha avanzado, entonces se ha diversificado y encontramos licenciaturas con especialidades disciplinares. Entonces, antes había una licenciatura simplemente en educación, hoy en día encontramos licenciaturas en tecnología, licenciaturas en ciencias contables, licenciatura en industrial, licenciatura en sociales. Es decir, ha logrado abarcar la mayor cantidad de disciplinas del conocimiento. Pero debo decir que esa capacitación ha venido siendo descargada en responsabilidad absoluta del docente. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente debe financiarse sus estudios, que en el país son muy costosos. Es decir, que se convierte en una talanquera, en un obstáculo para que el docente haga una formación de tipo continuo, porque hay una desigualdad profunda en el salario del docente, que también es muy bajo y que no tiene un reconocimiento de tipo profesional. Cuando hablo de formación docente, debo indudablemente tocar factores como estos que son bien importantes, porque uno no podría hablar, por ejemplo, de calidad de la educación si uno no habla completamente de las condiciones en las que los docentes están trabajando. Y cuando hablamos de eso, entonces estamos hablando de su nivel académico, de su formación permanente, pero también de las condiciones en que tiene que desarrollar las clases, con los recursos que trabaja y mil cosas de eso. Uno de esos factores que inciden en la calidad de la educación es la formación de los docentes, porque de ahí depende pues el nivel, la profundidad, la calidad científica, el manejo del conocimiento. Entonces hemos encontrado una dificultad grandísima, a pesar de que la Constitución Política Nacional, en el artículo que le corresponde al Estatuto del Trabajo, dice que para todos los trabajadores es obligación del Estado y de sus patronos prodigarle la formación y la capacitación de tipo permanente. No ha habido una atención propia por parte del Estado, entonces se ha vuelto una carga más para los docentes. Sin embargo, yo debo decir que aquí en Bogotá la situación es completamente diferente al resto del país, dado que por el trabajo propositivo que se ha logrado hacer desde la Asociación Distrital de Educadores, con la representación en los diferentes estamentos y de manera directa en el Comité Distrital de Capacitación Docente, hemos adoptado en Bogotá una política de formación docente que patrocina en diferentes niveles, desde los PFPD, los diplomados, los cursos de capacitación y los posgrados a los docentes de Bogotá. Hay un programa que es de apoyo económico en el que la Secretaría de Educación ayuda con
con una cantidad semestral a los docentes para que puedan terminar sus estudios. Y últimamente hay una porcentual que colabora con un 70% de apoyo económico a los docentes por semestre para que hagan sus estudios, en el entendido de que los docentes con altos estudios pueden integrar un gran número, un bastión de docentes formados para que ayuden a alcanzar la calidad de la educación en Bogotá. Estos préstamos en Bogotá son condicionados, son unos préstamos condicionados que van dependiendo de el rendimiento académico, de que se gradúen, es un compromiso, de que una vez terminados sus estudios los docentes presten el doble de tiempo que fueron patrocinados su servicio a la Secretaría de Educación. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si un docente está haciendo una maestría y la Secretaría de Educación lo apoya económicamente durante sus 4 semestres, una vez termine sus estudios y le presente su título, su acta de grado a la Secretaría de Educación, quiere decir que ha cumplido con sus deberes como estudiante, pero a su vez debe retribuirle a la Secretaría de Educación con el doble de tiempo de estadía, es decir, que no se puede retirar en los siguientes 8 semestres, para que la Secretaría de Educación vea como retribuido en trabajo hacia los estudiantes lo que se benefició el docente. Andrés, disculpa, profe. Acá la formación en general sería para los maestros nuevos y antiguos. ¿A qué me refiero? La profesionalización docente ha permitido, el nuevo estatuto ha permitido que personas que no sean docentes ingresen a la formación estatal, a ser formadores estatales. ¿Esto también aplica para ellos? ¿O cómo? ¿Y usted qué opinión tiene sobre eso? Bien. Bueno, es un punto bien importante de manejar, porque resulta que hoy estamos divididos odiosamente en lo que se llama viejo estatuto y nuevo estatuto. El nuevo estatuto tiene una estructura muy diferente al del viejo estatuto, pues porque el antiguo estatuto casi que se puede decir es de ascenso automático en la medida en que el docente tiene los requisitos y entonces pasa la solicitud y el Estado tiene la obligación de ascender al maestro y nivelarle su salario. En el nuevo estatuto se colocan unos requisitos que son obstáculos, porque el primero de ellos es que mientras no haya la disponibilidad presupuestal, el docente o mejor dicho, el gobierno no abre la posibilidad de ascenso. El segundo es que para que el docente encuentre una mejor situación en el nuevo escalafón, debe tener posgrados en los niveles de la maestría y el doctorado. Pero así los tenga, se ve también obstaculizado, porque resulta que para poder ascender o reubicarse en el nuevo estatuto tiene que inscribirse y participar en un concurso que asigna puntajes y que está limitado en su cantidad a los beneficiados de acuerdo al alcance que tenga el presupuesto dedicado para tal fin. Cuando yo hablo del nuevo estatuto, entonces quiere decir que obligatoriamente para ascender en el nuevo estatuto es necesario que el docente que es licenciado tenga la maestría o, si quiere ascender más, pueda tener el doctorado. En esa medida es que la Secretaría de Educación ha adoptado las estrategias de patrocinio para que inclusive también los docentes del nuevo estatuto tengan facilidad para posicionarse con nuevos títulos en el nuevo estatuto. Pero debo decir que el diseño del estatuto de desprofesionalización docente, como se le denomina al 1278 de 2002, permitió el ingreso de profesionales de otras disciplinas, es decir, rompió el límite de la carrera de la profesión docente, al dejar que profesionales de otras disciplinas ingresen a la pedagogía y a ciencia cierta sin tener los conocimientos pedagógicos que se deben tener para poder
para poderla ejercer, como ocurre en cualquier otra profesión. Por ejemplo, si tenemos un licenciado en diseño arquitectónico, es imposible que el licenciado en diseño arquitectónico pueda diseñar, aprobar y construir un edificio, porque no tiene su permiso profesional, o un licenciado en biología pueda ser otra profesión de carácter profesional. Entonces, cuando un profesional quiera ejercer la pedagogía, por supuesto que el 1278 le permitió inscribirse y pasar con unos exámenes que también rompieron el espacio de la pedagogía y los colocaron en un nivel que le facilita a otros profesionales ingresar a la docencia. Pero lo adecuó, es que el Estado es muy sagaz, adecuó el nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, porque le dijo a los profesionales, a los otros profesionales que podían entrar a la pedagogía, a la docencia, y les da un tiempo de 1 año aproximadamente para que hagan unos estudios que pueden ser inicialmente de un curso de pedagogía que tiene 480 horas de duración, o en el mejor de los casos estudiar una especialización en educación, de facultad de educación, que le daría entonces le llenaría el requisito de los conocimientos pedagógicos para que ese docente sea nombrado en propiedad, pero a su vez también pueda ser inscrito en el nuevo escalafón. Porque el escalafón, comparativamente con otras profesiones, es como la tarjeta de la profesión, es el que le permite el ejercicio de la profesión. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que el Estado, al romper el límite de la profesión docente, lo que volvió fue la docencia como un escampadero a la crisis del desempleo en el país, y entonces se ve desbordada la solicitud, la inscripción de otros profesionales en los concursos de docentes en el país, que además venían siendo congelados por muchos años. Es decir, que encontramos una etapa en la que se acumularon varios miles, decenas de miles de vacantes en el país, que venían siendo atendidas con provisionales y con OPS, y que después fueron entonces atendidas con licenciados, pero también con otros profesionales. De ahí que hoy los 320.000 docentes que conformamos el magisterio oficial de este país, aproximadamente ya el 50% pertenecen al nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, y de esos un gran porcentaje provienen de otras profesiones. Andrés, para subir al escalafón, estos personajes, aparte de hacer el que tú dices, el curso de pedagogía, o la especialización en pedagogía, a él le ayudan para hacer una carrera, su maestría, su doctorado, y tiene que hacerlo en educación básicamente, o puede hacerlo en otra área y se le valida. Bien. Cuando yo hablé del patrocinio que tiene Bogotá, que creo que es el único ente territorial que tiene esta política, cobija a los docentes que están nombrados en propiedad. Entenderán ustedes que este patrocinio, como está obligado a que el maestro retribuya con tiempo posteriormente, entonces debe ser un maestro nombrado en propiedad. Si estos profesionales de otras áreas del conocimiento cumplen con esos requisitos, entonces integran la planta docente oficial y les asiste el mismo derecho que los licenciados. Entonces ellos también tienen derecho a ser patrocinados en este caso por la Secretaría de Educación de Bogotá, en sus estudios de orden de posgrado. ¿Algo más? No, planteame otra pregunta. No sé si he hablado. No, yo creo que está. A ver qué se nos queda por fuera. Damos muchas gracias. No, espérate, hablo de otras cosas. Sí. Sí. Bueno, Porque es clave en Bogotá.
hay otros espacios que se espera que se llenen en Bogotá. Y es que se continúe trabajando con la constitución de redes, como han existido desde muchos años atrás, redes de matemáticas, redes de sociales, redes de las diferentes áreas que nuclean a los licenciados y que permiten trabajos puntuales. Pero también cuando nos referimos inicialmente a la innovación y a la investigación, estamos diciendo que se hace necesario que en el magisterio se cree una figura muy parecida a la de conciencias, para que homologue, para que reconozca los trabajos de innovación e investigación que realizan los docentes, para colocarlos en el nivel que se merecen y para que a esos maestros se les den los apoyos que se necesitan, ¿sí? Porque existen recursos muy mínimos, en el entendido de que el país en investigación invierte muy poquitico, ¿cierto? Está muy menguado, muy limitado. Pero si logramos que en Bogotá esos espacios sean atendidos, estaríamos dando un paso grandísimo para la creación de equipos de investigación e innovación. Andrés, hace un tiempo salió la figura de maestros que aprenden de maestros. Esto finalmente no se sigue dando en el país, ¿verdad? En Bogotá, perdón. Es una figura también muy interesante que permite la socialización de trabajos de innovación de los docentes. Y se continúa. Lo que pasa fue que se suspendieron por unos años, pero estamos en la brega de que se rescaten. Y de hecho, este año iniciamos nuevamente con el programa de maestros que aprenden de maestros, donde los docentes que tienen sus experiencias en aula, en área, comparten con grupos de docentes, están programados para 40 docentes sus experiencias. Y vamos todavía mucho más allá. Tenemos la propuesta de que no sea maestros que aprenden de maestros, sino que colegios que aprenden de colegios, donde es el proyecto educativo institucional el que involucra a toda su comunidad educativa y la comparte con otras instituciones educativas. Esperamos que eso sea un esfuerzo atendido y que los docentes y las instituciones y la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación pues los apoyen como debe ser. En conclusión, ¿cree que es un avance el hecho de que ya los programas se hagan en las universidades y no en instituciones de garaje que solo dan créditos, sino que ya sea un programa más especializado? Por supuesto, esa fue una ganancia grandísima, porque antes la capacitación docente estaba en manos de cualquier institución, incluso de cualquier persona. Cualquier persona que si tiene la capacidad de programar un curso de capacitación lo hacía y se convertía en créditos. Hoy en día es una obligación que sea proveída por una universidad que tenga facultad de educación y que además tenga un equipo de investigación con carácter permanente. Y estos cursos no pueden dictarse de manera libre, sino que tienen que ser presentados y aprobados por el Comité Distrital de Capacitación mediante una resolución que le autoriza poderlos ofrecer a los docentes en Bogotá y de la misma manera tienen que hacerlo las otras regiones en el país, las otras secretarías de educación. Entonces logramos que la capacitación no se viera menospreciada, sino que se colocara en los niveles que se merecen. Muchas gracias, Toledo. No, muchas gracias, muy amable. No sé si queda alguna inquietud. No, ya, creo que ya quedó súper. súper para nuestra... Nos tiramos